Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en el canal probando ya un veterano del segmento B, un coche compacto, un coche urbano que bueno, nos va a permitir también salir de la rutina y hacer algún que otro viaje, pero es el veterano de la marca española SEAT, es el nuevo Ibiza. Digo nuevo porque ha recibido una pequeña actualización, sobre todo a nivel estético, y ajustes de equipamiento según la versión. Estamos con la versión FR, la más llamativa a nivel deportivo, con un nuevo diseño de llantas y algunos detalles también actualizados. Vamos a ver qué nos trae, porque además tenemos la versión 1.0 3 cilindros, sí, 3 cilindros, con el motor de 115 caballos y etiqueta C. ¿Puede valer la pena? Sí, no, vamos a comprobarlo en el vídeo de hoy. Dentro intro y empezamos. Vamos a dar este repaso exterior. Vemos este nuevo frontal del SEAT Ibiza con este nuevo diseño de paragolpes, esta nueva parrilla. Las ópticas también han recibido un rediseño, sobre todo en lo que es la firma lumínica. Tenemos este diseño de la parte baja con los antinieblas allí incorporados de manera bastante bonita, ¿no? No hay ese diseño acostumbrado de otros años. Vemos aquí también estas entradas de aire para mejorar refrigeración de frenada, y vemos aquí en el lateral este nuevo diseño de llantas que trae el acabado FR con este toque gris que le da un buen detalle. La llanta es de 18 pulgadas y unas gomas 215-40 de perfil. A nivel de dimensiones mantiene la misma cota, el mismo diseño, pero con algunas colores, algún cambio más específico en esta actualización. Vemos aquí esta línea, esta parte también de tensión. Aquí en la puerta se divide esta doble tensión que va justo hacia el piloto trasero, que también ha sido retocado con nueva firma lumínica, nuevo diseño. Y la parte central mantenemos las letras de Ibiza manuscritas en la parte central del portón, y el acabado FR aquí en esta zona, que ahora va en gris. No hay ningún detalle en rojo como en otras generaciones. Vemos estas falsas salidas de escape en este diseño en el difusor, y un alerón muy simple que no hay ningún detalle ni en plástico. Aquí va la tercera luz de freno y la antena tipo pivote. Vemos también el techo panorámico ahí integrado, y bueno, tenemos acceso a manos libres, cristales oscurecidos como veis, y buen detalle general. ¿Os gusta este diseño? ¿Os gusta este Ibiza? ¿Qué opináis? ¿Sigue viviendo? ¿Lo mantenemos? Si no, dejármelo en los comentarios. Bueno, vamos a entrar al SEAT Ibiza. Aquí encontramos el mismo diseño, algunos retoques en cuanto a materiales, pero básicamente lo vais a encontrar igual a simple vista, ¿vale? Pantalla central de infoentretenimiento y el cuadro digital en la parte central. Tenemos aquí el botón de encendido que nos va dando como unos latidos en color rojo. Pisamos embrague y ya no se enciende. Sí, embrague porque llevamos la caja manual de 6 velocidades. Aquí vemos la disposición de los elementos, toda esta zona con aireadores, el clima justo en esta zona independiente, 2 puertos USB-C, aquí carga inductiva, toda esta zona de botonería, abrir y cerrar puertas, start stop, y los modos de conducción eco, normal y sport. Todo plásticos duros, aquí todo también algo más mullido, y toda esta zona aquí podremos abrir el techo panorámico, practicable, y la cortinilla es manual, ¿vale? Toda esta zona con iluminación, tenemos espejos aquí sin luz, al igual que para el pasajero. En este acabado FR llevamos unos semi buckets en tela muy bonitos, y en los asientos traseros el mismo entramado de tela, pero con un diseño más tradicional y buen espacio para
2-3 ocupantes con textura bastante delgadita, pero bueno, es lo acostumbrado a ver en este tipo de coches del segmento B. Un maletero con buena capacidad, también tenemos la zona con doble bandeja para poder abatir a esta altura del maletero, y llevamos una rueda de repuesto justo abajo y con un pequeño sistema de altavoz para darnos los graves a nuestra disposición. Así que nada, ya tenemos el coche encendido, vámonos en marcha para hablar de este coche en la carretera. Bueno, ya vamos al volante de este Seat Ibiza 2026, una actualización más para este modelo mítico también, como ha sido el Seat León. El Seat Ibiza es un coche que marca también muchos momentos de la marca española, pero con la llegada del Arona, pues la moda sub ha invadido estas ventas, estas cifras de ventas, donde ya el Ibiza ha bajado bastante su presencia, ¿no?, en las listas, pero sigue siendo una gran alternativa, y sobre todo para los más jóvenes y los no tan jóvenes, pues sigue siendo un coche que entra por los ojos, un coche que favorece su estética, una estética muy europea, una estética que agrada, no es para nada extravagante, y que tiene cierta deportividad también en sus líneas. Un coche que se ha mantenido también, como habéis visto, a nivel de practicidad y de espacio, con sus dimensiones en unas líneas muy buenas, muy altas, y hacen que el coche sea muy interesante. Y también en el precio tenemos diferentes acabados, como siempre para el Ibiza. Poco a poco han ido reduciendo, porque ya la oferta tampoco puede ser exagerada, pero sí que mantienen las más interesantes, y una de ellas es esta, la FR, y con esta motorización 1.0 TSI de 115 caballos con caja manual, puede ser la más interesante para quien también huye de esa era electrificada. ¿Por qué? Porque no lleva ningún tipo de hibridación disponible en esta motorización. Pero en este caso, para quien no quiera esa era electrificada en su coche, esta versión yo creo que es la más indicada. Tenemos un motor 3 cilindros que sí puede ser algo que a muchos le chirríe, sobre todo por esa primera ronroneo que puede agradar y no agradar, pero al fin y al cabo viene a ser ese 3 cilindros que resulta un poco incómodo, pero buscamos siempre el mayor rango de potencia, donde se mueve con mayor alegría entre las 2000, 2500 a 3500 revoluciones, que es cuando entrega ese par en el coche. Entonces es un coche que sí se mueve con muy buena soltura. Además, este acabado FR mantiene también un equilibrio en el chasis diferente a las otras versiones, hacen que el coche tenga un tarado más firme y hace que tenga esa deportividad que buscas en este urbano, un urbano del segmento B, por supuesto, porque todo su tamaño ya nos ofrece esa calidad de rodadura y de espacio, y bueno, de un coche ya de otro segmento bien logrado. ¿Vale? A nivel de ergonomía, unos asientos que recogen bien, estos semi-bucket son bastante recomendados, los pétalos tanto bajos como los de la zona de la espalda también nos sujeta bien, y lo que llevamos en cambio de marcha, la posición de la palanca de cambios es correcta, la palanca de cambios también tiene un buen recorrido de marchas, el embrague también tiene un buen toque, la aceleración, como os he dicho, da esa parte de ruido del motor de 3 cilindros, pero automáticamente, bueno, ya nos vamos acostumbrando, ¿vale? La insonorización en el coche sí que se siente algo más de viento, sobre todo en la parte de los espejos, en la parte frontal, y junto con el ruido del motor es que nos hace que el coche tenga algo de ruido. También es cierto que venimos de probar coches eléctricos y que nos van mal acostumbrando al oído, ¿no? Que tenemos coches sumamente silenciosos, pero a mí particularmente me sigue gustando llevar un motor gasolina, en este caso con ese ruido, a pesar de ser 3 cilindros, pero que me haga algo de ruido, sobre todo al acelerar o a hacer algún recorte de marcha. Vamos, sentir que lo que yo hago en el coche, obviamente tenemos esa reacción de sonido real.
En cuanto a parte de sistema de hadas, viene muy completo dentro de la categoría y el segmento con sus competidores, está bastante completo. Sí es cierto que ya otras marcas ya tienen un nivel incluso superior en algunos detalles del sistema hadas, por ejemplo el Renault Clio, coches que ya han ido regenerando esas generaciones con mucha mayor calidad, y ya el Seat Ibiza quizás se te puede ir quedando un poco desfasado en algunos puntos, pero no algo alarmante, ojito. Y un coche que, bueno, cumple con todo lo que necesitas para tus día a día, para ir cómodo, confortable. No le veo mayor problema ni dificultad al uso. En cuanto a parte de consumo, bueno, estamos hablando de un coche 3 cilindros que obviamente podremos bajar a unos 6,5, pero la media está en 6,9, 7 litros aproximadamente. ¿Podremos bajarlo? Hombre, si nos proponemos siempre en modo eco y en una conducción muy tranquila, es posible que lo podamos llevar a los 6 litros, no digo que no. Si eres algún propietario de esta motorización con la etiqueta C sin hibridación, déjamelo aquí en los comentarios, que me encanta leeros y intento siempre responderlos a la brevedad posible. Por supuesto, estos consumos hacen que la autonomía esté en el entorno de los 500 kilómetros más o menos con el depósito, ¿vale? Más que suficiente para un coche con estas características, para un uso urbano y para poder salir de la ciudad sin ningún problema. Si quieres viajar con otra persona, puedes ir tranquilamente, porque tanto por maletero como espacio trasero para llevar más cosas lo tienes a tu disposición sin ningún problema. Ya como veredicto final y despedida de este vídeo, porque ya este coche ya tiene tiempo, ya lo hemos probado en varias generaciones, manteniendo esta estética, pero obviamente con los retoques en esta nueva generación. Así que es un vídeo bastante corto para hacer un poco el resumen y de lo que hay más actual a día de hoy con respecto a él, ¿no? ¿Me lo compraría? No, aquí os dejo los precios actualmente. Es un coche que es un veterano, como he dicho en el inicio del vídeo, un veterano que mantiene su esencia, un coche que en esta versión me parece la idónea para quien no quiere todavía pasarse a la era electrificada con hibridaciones raras o mucha electrónica, pues mantenemos esta versión que puede resultar muy interesante, ¿no? Para las personas que quieren ese toque deportivo con algunos detalles, el FR es el ideal. Si a ti te da exactamente igual, te recomiendo que busques la versión más básica para así también ahorrarte un poco de dinero. Pero eso sí, la dinámica y la puesta a punto de este acabado FR la vas a echar de menos si además vienes de algún coche con un toque más deportivo. Así que nada, agradecemos a Seat España la sesión de este Ibiza y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y todas nuestras redes sociales, Facebook, Insta, TikTok y X, donde tendréis actual el día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.live. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.